Y esta semana, como te decía que pasó, fue una semana gloriosa. La verdad es que tuvimos un tiempo de búsqueda de Dios, de oración, de lectura de la palabra, un tiempo de adoración. Estuvimos leyendo la Biblia por 1 hora todos los días. Pudimos leer Deuteronomio, Proverbios y parte del Evangelio de Juan. Y la intención solamente era buscar su presencia. La intención era ser transformados, estar expuestos a la presencia de nuestro Dios, conocerle más, y ese era el propósito. Pero al final de este tiempo, el día jueves, sucedió algo que Dios permitió en su soberanía, y entonces estábamos en un tiempo muy bonito de adoración, y de repente una chica de la alabanza, Jenny, se acercó conmigo y venía con otra joven de la iglesia y me dijo: pastor, perdón que lo distraiga, pero ella es de la iglesia, yo no la conocía. Ella me dijo: ella viene a mi grupo de conexión, tiene 1 año en la iglesia, es nueva, pero ella en este tiempo de adoración tuvo una impresión muy fuerte de una palabra que Dios le dijo que se la dijera a usted, se la diera a usted. Entonces pues yo la traigo para que usted escuche. Y entonces yo le dije: sí, hija, dime qué Dios te dijo. Y entonces ella estaba impresionada, estaba llorando, y ella me dijo: pastor, Dios me dijo esto: vienen tiempos de prueba para la iglesia, pero yo voy a estar con ustedes. Y le dije: ok, ¿y algo más? Me dijo: no, pastor, es todo. Dije: bueno, gracias. Entonces, después de eso, pues yo seguía adorando al Señor, pero pues luchando con esa palabra, ¿no? Yo decía: Señor, ¿qué quieres decir? Es un tiempo de prueba para la iglesia, un tiempo de prueba para mí, para mi familia, un tiempo de prueba para, o a lo mejor, Señor, se lo diste a ella y me aventó a mí la bolita, ¿verdad? O sea, porque tú piensas muchas cosas, ¿no? Yo no la conozco, a lo mejor ni le hablaste y vino a mí, o sea, empecé a pensar. Pero empecé a pensar, a orar, como 40 minutos estuve ahí orando, luchando con Dios, hablando con Dios. Y llegó un momento donde yo dije: Señor, entrego todo y te pido algo, confirma tu palabra. Si esto viene de ti, confírmalo. Confírmalo porque tú eres bueno y yo creo que tú me puedes hablar. Entonces seguimos, acabó ese día curiosamente muy bonita, terminamos el jueves muy padre, oramos unos por otros, todos un ambiente muy bonito. Y ya cuando íbamos de salida, nuestro hermano Chucho, papá, se acercó a mí y a mi esposa y me dijo: pastores, les quiero decir algo. Dije: sí, Chucho, dinos. Y fíjense que yo estaba orando en esta semana desde el lunes y le dije: Señor, ¿por qué estamos ayunando? ¿Por qué el pastor convocó a tiempo de ayuno y oración? Y yo estaba así, yo aquí estamos, pero Señor, ¿cuál es la razón, el propósito? Y pastor, Dios me habló y Dios me mostró que así como Jesús, tú permitiste que él ayunara y estuviera en el desierto buscando tu rostro. Tú lo permitiste para fortalecerlo para el tiempo de la prueba que él iba a pasar en su ministerio, a lo largo de su ministerio. Así que, pastores, viene un tiempo de prueba para la iglesia, pero la palabra es: Dios está con nosotros. Y cuando él me lo dijo, dentro de mí yo dije: wow, esto, Señor, lo confirmas, yo lo creo, así que yo voy a tomarlo en mi corazón. Y yo quiero hoy hablarte precisamente sobre eso. Y yo he titulado este tema, ¿verdad?, acerca de esto, de la prueba. Porque la única manera de saber si tu fe es superficial o una fe profunda es probándola. Es la única manera. La prueba es necesaria para pasar al siguiente nivel, siempre, ¿verdad? La prueba es necesaria para pasar, o sea, en un sentido muy natural, ¿no? Aún desde pequeño tú sabes que las pruebas, los exámenes te servían para pasar al siguiente nivel. Es decir, para obtener un título, para obtener un grado, para pasar al otro nivel. Entonces las pruebas en la vida que Dios permite es para eso. Porque nunca ha existido una fe madura o consistente sin ser probada. Y en la Biblia encontramos, ¿verdad?, que la prueba va a revelar, va a mostrar si soy un cristiano por convicción, si mi fe está arraigada en Él, si soy un cristiano por convicción o por asociación, ¿verdad? Así le puse. ¿A qué me refiero?
Un cristiano por asociación es aquel que, cree que es cristiano por venir a la iglesia, o cree que es cristiano porque nació en un hogar cristiano, o porque asiste a las reuniones cristianas, o porque tiene amigos cristianos. Pero la fe, cuando tú tienes una convicción de tu fe, es cuando realmente tú has tenido un encuentro con Cristo y estás convencido, convertido a lo que tú has creído. Hoy en día, ¿verdad?, muchos cristianos, realmente su fe es muy superficial y solamente dicen, yo estoy en la iglesia, voy porque mi tía me lleva, o voy porque mi abuelita va, pero realmente no tengo esa convicción en mi corazón. De tal manera que la prueba es parte de la vida. Ahora, junto con esto que te platico, Dios también nos hablaba en dos escrituras que quiero mencionar, que está en primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a hablar también un poco de Santiago, de unas escrituras en Santiago, pero quiero hablar brevemente, ¿verdad?, acerca de lo que Pedro escribe a la iglesia, porque lo primero que debemos de entender es cuál es la razón por la cual Pedro está escribiendo esta carta. La primera carta de Pedro. Y la razón está en el versículo 1, capítulo 1, en donde él dice, Pedro se presenta a él como era costumbre de escribir una carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pedro está escribiendo esta carta a los expatriados, a aquellos que por causa de Cristo habían sido perseguidos. Por causa de Cristo habían tenido que salir de sus hogares, habían tenido que huir de sus casas, porque de otra manera los iban a matar. Eran cristianos que habían huido, ¿verdad?, esparcidos en toda la región del Asia Menor. Entonces es importante entender esto. Es importante siempre entender el propósito de las cartas que se escriben. En este caso, ¿por qué razón Pedro escribe esta carta? Bueno, la razón es porque está escribiendo a cristianos que están pasando pruebas, a cristianos que su prueba ha sido huir por causa del evangelio. Son perseguidos, han sido expatriados, han salido para protegerse de que el imperio, ¿verdad?, romano los mate por ser cristianos, por causa de su fe. Entonces, vemos nosotros cómo Pedro arranca diciendo esto. Ahora, en el versículo número 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, Pedro está empezando y está declarando lo que es la salvación. O sea, tú y yo, dice Pedro, ¿verdad?, hemos creído en Jesucristo, que nos ha dado vida nueva por medio de su muerte y de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Bendito el Dios de nuestro Señor y Padre de Jesucristo, que en su misericordia nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo en una esperanza viva por medio de Cristo que resucitó. Para una herencia, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, Pedro está poniendo en perspectiva lo que es la vida eterna. Y eso es muy importante para tener una perspectiva correcta de lo que es la vida eterna comparada con la vida en esta tierra. La Nueva Versión Internacional, este versículo dice, y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Jesús dijo cuando iba a morir, Jesús dijo, yo me voy, pero voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Es decir, un día tú y yo vamos a estar con Él. Esa es la promesa. Tú y yo hoy tenemos la realidad de Cristo a través de la salvación, la realidad de Cristo a través de conocerle y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero sabes, nuestra vida en esta tierra no
se compara con la eternidad. Y Pedro está diciendo, gloria a Dios, gloria a Jesucristo, porque Él nos ha dado vida eterna, nos ha perdonado y ahora somos sus hijos. Pero saben, lo más importante es la herencia que tenemos. Y la herencia que tenemos es una herencia indestructible, que no se contamina, que no se destruye, y es la herencia de la vida eterna. Pero mientras llega ese día, dice en el versículo 3, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, repite conmigo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y es ahí donde ya Pedro va a iniciar el propósito principal de esta carta. Lo que le está diciendo a los cristianos es, recuerda tu salvación y la perspectiva que debes de tener de la vida, porque a veces nosotros amamos demasiado esta vida. Y te voy a poner este ejemplo para que podamos entender un poco esta comparación. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos ido a un campamento? A ver, levanten su mano, camperos, un campamento, esos campamentos que vas en casa de campaña y que es complicado, ¿no? Porque no hay comodidades. Yo una ocasión fui creo que 1 o 2, pero la última vez fue el último que fui, ¿no? Porque pasamos un frío. O sea, yo no llevaba buenas cobijas, mis hijos eran chiquitos, y fue un campamento aquí de la iglesia, hace años. Y ahí vamos bien contentos, mi esposa y de lo peor, no llevaba yo nada, mis cuñados, ellos les encanta el campamento, ¿no? Pero no hay agua caliente, ¿no? Está el río, no hay tu camita, ¿no? O sea, hay incomodidad. El baño, no hay baño, ¿no? Pero mira, aunque estás en una incomodidad durante 2 o 3 días, tú dices, bueno, vale la pena la experiencia porque voy a regresar a mi casa. Mientras tanto, vas a pasar un poco de sufrimiento. Mientras tanto, no hay baño, son los árboles ahí donde vas al baño. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes esto, dices, es temporal, vale la pena la experiencia. Si yo te dijera, ahí te vas a quedar a vivir toda tu vida, las cosas cambian. La vida en esta tierra es un campamento. El apóstol Pedro lo dice así. Dice, es verdad, aunque por un poco de tiempo. Porque sabes, nosotros debemos de entender cómo es la vida. Pablo lo decía de esta manera en 1 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo, enséñame lo que estás diciendo. Porque Pablo está diciendo esta leve tribulación momentánea. Llevas 20 años sufriendo, Pablo. Te han apedreado, te han golpeado, has ido a la cárcel, has estado a punto de morir. Las pruebas son parte de la vida. Las pruebas es algo que viene con el paquete de la vida, y debemos nosotros tener la perspectiva correcta, porque cuando no tenemos la perspectiva correcta, entonces nos sentimos que el todo de la vida es lo de esta tierra, y no es así. Cuando tú estás entendiendo que sí, 80 años de vida solo es temporal, porque lo eterno, lo permanente, lo que nunca se va a descomponer es cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? La eternidad que Él ha preparado para nosotros. La prueba es parte de la vida. Ahora acuérdate que la prueba Dios la permite para perfeccionar tu vida. A diferencia de la tentación. Y alguna vez yo desarrollé una serie de enseñanzas, porque la prueba es diferente de la tentación. La tentación viene de Satanás para hacerte caer, pero la prueba Dios la permite para refinar tu fe. Y la prueba es necesaria para que realmente tú puedas ver cómo está tu fe.
Y cuando tienes la perspectiva correcta de la vida, entonces sí es cierto, son 80 años, pero Señor, tú tienes algo preparado para mí. Y un día yo regresaré a casa, en donde ahí podré estar con el Señor por toda la eternidad en su gloria. Entonces, la verdad es que nosotros debemos de entender esto. Entonces Pedro dice: el cual vosotros os alegráis. ¿Pero qué te alegras? De la salvación, de la vida eterna, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, en tanto que Cristo regresa, en tanto que Él nos llame a su presencia, el propósito de la prueba en esta tierra es que resulte en alabanza, en gloria y en honra cuando tú y yo estemos delante de Cristo. Cuando podamos oír las palabras de Él, que te diga: buen siervo fiel. Donde Él sabe que a pesar de la prueba, tú permaneciste. Entonces la prueba, querida iglesia, no es algo que nos debe asustar. Claro que el tiempo que vivimos como iglesia, y no me refiero a este tiempo, sino la generación en la que vivimos como iglesia, es una iglesia que desafortunadamente es muy superficial en la fe. Por eso la prueba va a refinar nuestra fe. Ahora te quiero dar brevemente, de acuerdo a lo que Pedro está diciendo aquí, 3 puntos del propósito de la prueba. Porque esta palabra prueba, ¿verdad? En su original se usaba para probar, se usaba cuando se probaba la calidad de algo, especialmente de los metales. Por eso se compara, por eso Pedro dice que así como el oro es refinado en el fuego, porque esa era la expresión, esa era la idea de que el metal entrara al fuego para probar su calidad. Y Pedro dice: tu fe, que es más valiosa que el oro, debe de ser probada la calidad de tu fe. Es decir, si realmente tu fe es genuina. Porque te voy a decir algo, querido hermano: muchos de nosotros decimos que creemos, pero no lo sabemos hasta que la fe sea probada. Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Te acuerdas? Señor, si es posible, yo me muero contigo. Y Jesús le dice: Pedro, tu fe va a ser probada. No, sí, Señor, yo lo sé, pero yo contigo hasta la muerte. Y tú no sabes hasta qué punto tu fe es una fe sólida hasta cuando tú vas a pasar la prueba. Porque la prueba nos incomoda. Y a veces expresiones de ira, resentimiento, de queja, ¿verdad? Cuando somos probados. ¿Por qué a mí? Esa es la expresión más común. ¿Por qué yo? Pero realmente estamos dispuestos, y cuando venimos a la iglesia decimos: Señor, yo estoy dispuesto, yo te amo hasta la muerte, Señor, yo quiero. Y Dios dice: ¿de verdad? La única manera de saber tu respuesta es cuando pasas la prueba. Hay un libro muy viejito que leí hace muchos años y lo recordé en la primera reunión, que se llama El contrabandista de Dios. Y el autor de este libro, él era literalmente un hombre que en la Rusia socialista en los años 60, él pasaba Biblias a la Rusia. Y él dio los milagros que él platica, porque él entraba en un carrito, en un bochito, y llevaba el carro lleno de Biblias, y Dios permitía que todos los cegaba y metía Biblias a Rusia. La iglesia estaba siendo perseguida en ese tiempo. Pero él cuenta un testimonio donde en una ocasión una iglesia estaba reunida, había persecución, y llegó un grupo de soldados con armas y los rodearon y les dijeron: ¿ustedes son cristianos? Sí. Tienen 5 minutos. Si ustedes quieren salir
de este lugar tienen la oportunidad de salvar su vida. Porque el que no salga de aquí, lo vamos a matar. 5 minutos. Y de repente algunos empezaron a salir. Bueno, es que yo salgo por mi familia, voy a dejar huérfano a mis hijos. Y cuando pasaron 5 minutos, ellos dijeron: ¿son cristianos ustedes? ¿Están seguros? Sí. ¿Los vamos a matar? Sí. Ellos bajaron las armas y dijeron: nosotros también somos cristianos. Pero necesitábamos conocer a los verdaderos cristianos por la información que les vamos a dar, por la persecución que el gobierno está dando. Tú no sabes cómo vas a responder hasta el tiempo de la prueba. Porque decir que amamos a Dios cuando todo está bien es muy fácil. Pero siempre la prueba nos va a ayudar a refinar nuestra fe. Y nosotros, la verdad, hermano, es que necesitamos entender que nuestra fe tiene que ser probada. Y puedo servir a Dios, y a lo mejor mi fe no es una fe profunda. Vivimos vidas a veces superficiales en nuestra fe, me refiero. A veces estoy en el límite de dejar a Dios, porque la prueba va a revelar mi corazón, pero también va a purificar mis motivaciones. Entonces, así como Pedro dice, ¿verdad? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque el oro se prueba con fuego, pero tu fe se prueba a través de las situaciones de la vida. Se prueba a través de los momentos difíciles. Y es ahí donde se va a revelar si realmente, Señor, contigo hasta la muerte. Yo no sé, ¿verdad? Pero tú estás escuchando noticias y tanto oímos, y a lo mejor llega el tiempo de una persecución a la iglesia en México. Bueno, la hay, de hecho. O sea, estados de la República como Oaxaca, Chiapas, hermanos nuestros han sido perseguidos, han salido de sus casas, lo han perdido todo por causa del evangelio. Están en la cárcel injustamente por causa del evangelio. Y no sabemos hasta qué punto el gobierno que tenemos, ¿verdad? Que está opuesto a todo lo que es el evangelio y Cristo, empiece a poner cercos para probar. Bueno, para nosotros será una prueba, para ellos será háganse un lado porque no sirven. Entonces solamente es ahí. Número 2, debemos saber que la prueba no es algo extraño. O sea, mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro 4:12. Pedro dice: amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. O sea, no te sorprendas. Mira, de hecho la Biblia está llena de hombres y que le llamamos los héroes de la fe, pero por esta ocasión permíteme decir los hombres que pasaron grandes pruebas. Hablamos de José, hablamos de Job, hablamos de Abraham, de David, mismo apóstol Pablo, que fueron reconocidos no solo por sus hazañas, sino por las semejantes pruebas que pasaron. Entonces Pedro está diciendo: la prueba no te debe sorprender. O sea, la prueba es parte de la vida. La vida cristiana, recuerda, amada iglesia, no es una carrera de 100 metros, ¿verdad? Solo para correr y llegar rápido. A ver quién llega más rápido. La vida cristiana es un maratón de resistencia hasta llegar a la meta. Esa es la vida cristiana. Es decir, en el camino Dios va a permitir situaciones para probar en quién confías. ¿Confías en tus habilidades, en tu dinero, en tus dones, en tu negocio, en tus amigos, en tus relaciones, en tus bienes materiales, en tu trabajo? ¿En quién estás confiando? ¿O es en Dios? ¿O es Él verdaderamente? Tú puedes decir: Señor, en ti confío, tú eres mi ayuda. Si te tengo a ti, lo tengo todo, como cantamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo, pero Señor, no me quites esto. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, pero no te metas con mi trabajo, mi negocio, mi familia.
En la prueba, hermano, la prueba va a probar tu corazón. La pregunta es: ¿vas a negociar tus valores o tus principios cuando venga la prueba, o vas a permanecer firme en lo que Dios te ha dicho? Porque no pienses que todas las pruebas son dolorosas. Hay pruebas que tienen que ver con tus valores. Hay pruebas que Dios permite que tienen que ver con tus principios morales, éticos, de integridad, en donde Dios está probando si realmente el Dios que has creído, tú estás por encima de, o creyendo por encima de lo que el mundo, el ambiente, los amigos, el trabajo, el negocio te diga, para romper esos principios en tu vida. Porque la prueba va a revelar lo que hay en tu corazón. Está refinando Dios muchas veces nuestras convicciones. Sí, a veces las pruebas traen mucho dolor. Sí, tenemos que decirlo. Cuando una madre pierde un hijo, en un embarazo a lo mejor avanzado, o en un parto y el hijo muere, o en un accidente inesperado, o a lo mejor cuando hay una enfermedad que llega a la familia, o alguien se enferma y es una enfermedad sin cura, una noticia que te destruye el futuro, un negocio que pierdes, un trabajo que pierdes, la muerte de un ser querido inesperado. ¿Te acuerdas del pastor Linton cuando estuvo aquí predicando? La primera vez que yo oí su testimonio me impactó tanto, pero aprendes. Él era un niño, su papá y su papá eran pastores, y se fueron en Australia como misioneros de Australia, de una región a otra. Oraron, Dios, creyeron que era de parte de Dios, y ellos iban en camino a una nueva misión en Australia, y a la mitad del desierto el papá murió de un paro cardíaco. La mamá no pudo hacer nada. Se tuvieron que quedar horas ahí porque ni siquiera había quien los ayudara. Pero la mamá se levantó y la mamá les dijo a sus chiquitos: hijos, yo no lo entiendo, creímos que era la voluntad de Dios, pero les voy a decir algo, seguimos con la voluntad de Dios. Y ella avanzó con sus hijos al lugar donde iban a ir, y ella trabajó, estableció una iglesia, y bueno, todo lo demás es historia. Porque las pruebas a veces te van a quebrar. A veces la prueba te va a derribar, como decía Pablo: derribados pero no destruidos. Las pruebas a veces son dolorosas. Sabes, uno de los maratones más famosos que hay, hablando de que la vida cristiana es un maratón y no una carrera de 100 metros. Uno de los maratones más famosos que hay es el maratón de Boston. Yo nunca he corrido un maratón. Algunos aquí tal vez ya lo han hecho. Mi hermano corre maratones y me ha contado que es muy complicado. 48 kilómetros, el más largo. Pero en este maratón en Boston, en el kilómetro 32, hay una subida empinada que le llaman la subida rompecorazones. Es la última subida en el kilómetro 32 y tiene 1 kilómetro de distancia. Y es ahí donde todos los corredores van ya exhaustos, cansados. Y cuando llegan a esa subida, le llaman así porque hay muchos se quiebran, porque hay muchos ya no aguantan, y así se le llama la subida rompecorazones. Lo interesante y lo padre de esta realidad es que los que llegan a la punta de esta cima, cuando llegan, ven la ciudad de Boston, y eso los anima a terminar la carrera, porque es algo emocional, es algo de puedes hacerlo. Y en la vida cristiana, en este maratón, hay pruebas que van a querer romper tu corazón. Hay pruebas que van a querer romper el corazón, que te van a hacer querer dejar la carrera. Pero, iglesia amada, si en las pruebas tú dependes de Dios, si en las pruebas tú entiendes que de rodillas mirando a Él, al autor y consumador de la fe, con tus lágrimas y estando roto, entiendes que Él está ahí, vas a experimentar una presencia
como nunca lo has experimentado. Hermano, yo lo he vivido y lo he visto. Aquel que pasa pruebas rompe corazón. Nunca en su vida, cuando la has pasado, nunca en tu vida vuelves a ser el mismo. Porque sabes que tienes un Dios que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. Pero es necesaria la prueba para refinar, para purificar, para fortalecer, para llevarte a un nuevo nivel en tu vida cristiana. Y Pedro está diciendo esto en estos versículos. La misma gracia de Dios que te dio salvación es la misma gracia que te santifica. Y es la misma gracia que te empuja a la prueba, pero también es la misma gracia que te sostiene en la prueba, y es la misma gracia que te saca de la prueba. ¿Cuántos dicen amén a Él? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Para que cuando tú seas probado, sea hallada tu fe en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Número 3, el propósito de la prueba, ya lo dije, es refinar tu fe. No tener una fe de chocolate. Una fe de chocolate que en el fuego se derrite. Una fe de chocolate que sales corriendo, te quiebras. Dice Santiago 1:12. Ven conmigo esta escritura. Dios bendice. Dios bendice, repite conmigo: Dios bendice. ¿A quién bendices? ¿A quién bendices, Dios? A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a los que soportan las pruebas, porque Dios conoce que somos débiles, somos vulnerables, somos frágiles. Mira, somos tan frágiles que Él lo sabe, que por eso Él tiene que estar ahí para que no te quiebres, y no te va a dar más de lo que puedes resistir, porque Él te conoce. Pero querido hermano, querida iglesia, nosotros debemos de entender que la prueba es parte de la vida. Así que no tenemos el rompecabezas. Yo no te puedo decir qué viene, porque nunca ha sido así. Pero ahora más que nunca tenemos que orar unos por otros. Yo el viernes les decía al grupo que estábamos aquí en la alabanza, en la adoración, porque compartía lo que te di las palabras al principio, y les decía: iglesia, juntos, tú oras por mí, yo oro por ti. Tú me necesitas, yo te necesito, porque juntos oramos unos por otros. Y aprovecho, ¿verdad? Y coincide el tiempo para decirte: conéctate a un grupo de conexión, porque eso te permite estar conectado. Porque qué difícil es pasar una prueba solo. Una de las pruebas más difíciles que yo he pasado en mi vida, y la he platicado alguna vez, fue cuando mi hijo mayor, Sammy, estuvo a punto de morir en el parto. Y fue una situación bien difícil, pero nunca se me va a olvidar. Él estaba hospitalizado con muy malas noticias de parte de los médicos, y yo estaba en casa pues triste con mi esposa. Y un día, y en uno de esos días que él está hospitalizado, un amigo pastor me llamó por teléfono. Me dijo: pastor, sé que estás pasando una prueba, y no te puedo decir nada porque yo sé que es difícil lo que estás pasando. Porque ¿qué le dices a alguien que está pasando un dolor, una prueba? Échale ganas, ánimo. No me digas. Pero lo único que él me dijo fue: pero te digo algo, pastor, la Biblia dice, Jeremías dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, porque yo sé el final que tengo para ustedes. Pastor, Dios tiene un propósito para tu hijo. Fue lo único que me dijo. Voy a estar orando por ti, que Dios te bendiga. Esa palabra la tomé. Te digo la verdad, nunca en la Biblia había leído esa escritura en ese tiempo. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y la empecé a buscar, y la encontré, y la guardé en el corazón, y la reclamé. Porque solo hay del solo, dice la palabra. Hay del solo.
que cuando cayere no habrá segundo que lo ayude. No se refiere solo al matrimonio, se refiere a la vida en esta tierra, porque no hay nada más difícil que estar solo cuando hay pruebas. Pero la iglesia se convierte en mi familia, mi comunidad, mis hermanos, mis amigos, a quien yo les puedo decir: ora por mí, oh, brother, ora por mí, estoy pasando una prueba. Entonces, conéctate, porque la prueba va a revelar lo que está dentro de ti. En una ocasión, un joven misionero iba a irse a las misiones, estaba muy emocionado y fue con un gran misionero, Hudson Taylor. Y este hombre, Hudson Taylor, le dijo: quiero que ores por mí, porque voy a iniciar las misiones y quiero que me des algún consejo. Hudson Taylor lo vio, puso un vaso, lo llenó de agua y lo golpeó, y el vaso se derramó, el agua se derramó. Y Hudson Taylor le dijo: te voy a dar un consejo. Nunca olvides que la vida te va a golpear, pero lo que salga de ti es lo que está dentro de ti. Así como este vaso derramó agua porque lo que tenía era agua, lo que salga de ti es lo que hay dentro de ti. Que Dios te bendiga y échale ganas, le dijo, ¿verdad? Eso yo lo invento. Iglesia, Dios está con nosotros. Y yo hoy he querido compartirte esto, porque yo quiero que podamos nosotros, y yo quiero que te pongas de pie. Vamos a terminar, vamos a orar. Y quienes nos están mirando desde sus hogares, si tú eres parte de esta familia o esta palabra ha bendecido tu vida, cierra tus ojos ahí donde estás. Y no te pido que hoy ores y le digas: Señor, ¿sabes? Quiero que simplemente levantes tu adoración a Él y digas: Señor, te bendigo, te adoro, eres mi Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué le puedes decir? Señor, líbrame de la prueba. O Señor, te adoro, tú eres mi Dios, tú has estado conmigo, Dios. Yo estoy seguro que el 100% de los que estamos hoy aquí, el 100% entienden de lo que he predicado hoy, porque todos en la vida hemos pasado pruebas, porque la prueba es parte de la vida, porque es parte del caminar en esta tierra temporal. El campamento que vivimos en esta tierra es doloroso, es difícil, pero no es mi lugar. Mi lugar es la eternidad, mi lugar es estar un día con Cristo, mi lugar es la gloria que viene, que Él ha prometido, porque donde yo estoy, ustedes un día estarán. Estoy preparando lugar para ustedes. Pero Señor, mientras tanto, que nuestra fe sea refinada, sea puesta a prueba. Cuando venga Dios, podamos saber que tú estás con nosotros como lo estuviste otras veces. Oh Dios, hoy empieza a recordar en tu iglesia momentos de prueba, y cómo hoy podemos decir: Señor, gracias, porque fue una experiencia especial. Estuviste conmigo, wow, de verdad estuviste ahí. Así que no es un tema de temor, de miedo, de angustia. Es un tema de: Señor, refina mi fe. Que mi fe no sea una fe de chocolate, una fe superficial, una fe por asociación únicamente. Que vengo aquí porque me trae mi abuelita, mi tía, mi amigo. Que estoy aquí solo porque me traen. Sino realmente que mis convicciones sean profundas en ti, Señor. Porque tú eres mi Dios, tú eres mi ayuda, tú eres todo para mí. Díselo con todo tu corazón. Y vamos a entonar este canto adorándole a Él. Y que este canto siga siendo esa parte de oración en el cual le decimos al Señor: Padre, aquí está mi vida. Y bendice a tu iglesia, Dios. Y ayúdanos, Padre, bendice a cada familia. Y si hay temporadas de prueba en algunos, oro para que tu presencia esté con ellos. En el nombre de Jesús. Sé que tengo todo.
sé que tengo todo si tú estás conmigo. Fiel, fiel hasta el final. Tú no